En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, una vez más saludando a todas las personas que nos ven por este canal de televisión todos los domingos a las 9 de la mañana y también entre semana, ¿no? Nos están viendo a las 9 de la mañana y estamos muy felices de que usted nos esté acompañando y esté recibiendo esta palabra que estoy seguro le está trayendo a usted mucha bendición. También estoy saludando a las personas que se están conectando en nuestras redes sociales y que nos siguen domingo tras domingo también, escuchando, viendo esta palabra a través de redes sociales y que nos han dejado también sus comentarios, que estamos muy contentos también con lo que Dios está haciendo a través de esta palabra preciosa y usando esas redes sociales de una manera preciosa. Nuestra comunidad cristiana está en este tiempo haciendo una campaña donde estamos yendo a los barrios con un equipo de hermanos que se han preparado para instruir a los niños contra el abuso infantil. Estamos en diferentes barrios, todos los sábados estamos llegando a varios sectores, al estadio, Villa Rosita, Simón Bolívar, Juan José Neira. Bueno, en todo el municipio estamos llegando y estamos haciendo presencia con esta campaña, donde estamos invitando a los padres de familia que inviten a sus niños para que participen de estas reuniones donde se les va a prevenir a ellos acerca del abuso infantil, que es uno de los problemas que tiene nuestro municipio. Y estamos entonces en este momento todos los sábados haciendo esta campaña. Entonces, cordialmente invitados todos, cuando lleguemos a su barrio, asista con su niño y entérese cómo es que podemos nosotros prevenir podemos proteger a nuestros niños y a enseñarles a ellos la manera como también deben defenderse cuando vienen a abusar de ellos. Esta es nuestra campaña en este tiempo de nuestra comunidad cristiana Jerusalén, así que cordialmente invitados, ¿no? Y bueno, estamos aquí en esta mañana para recibir la palabra del Señor e invitarles también para que estén con nosotros hoy a las 8 de la mañana en nuestro culto dominical, ¿no? Y a las 10 de la mañana. Tenemos 2 servicios, tanto en la iglesia de Ubaté, aquí donde estamos, y también en el municipio de Cogua, que es donde tenemos nuestra otra sede. Disfrutemos de lo que el Señor Jesús nos ha regalado esta mañana. Y hoy el tema es: la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y para tu alma. La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y para tu alma. Muchas personas están tratando de solucionar el problema de sus enfermedades, ¿no? Tanto físicas como del alma, ¿no? Y están buscando una salida. Quizás han ido al médico, quizás han estado donde el terapeuta, ¿no? Tratando de encontrar una solución, una respuesta a su enfermedad y no la han encontrado. Pues hoy tenemos la bendición de ofrecerles a ustedes una medicina que es muy efectiva, ¿no? Yo no sé si a usted le han recomendado alguna medicina, le dicen, mire, tómese esto, que con esto yo sé que a usted le va a ir muy bien y usted va a salir adelante, ¿no? Pues yo te voy a decir lo mismo. ¿Y por qué te lo digo?
muy seguro, porque yo fui una de las personas que tuve la experiencia de ser sanado por Dios a través de su palabra. Cuando yo tenía 24 años de edad, que eso no hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de recibir una palabra de Dios para mi vida en un momento donde yo me debatía entre la vida y la muerte, una enfermedad que la ciencia no pudo dar una respuesta. En esa angustia de esa enfermedad que yo vivía, busqué ayuda también espiritual, ¿no? Y pues como yo no conocía a Dios, pues yo fui y busqué a los hechiceros, ¿no? Al brujo, ¿no? Al que mire, váyase para donde tal fulano que ese señor le da estas aguas y que con eso sale adelante. Y allá fui a parar yo. Pero ninguna de esas cosas, ni la medicina pudo darme una ayuda, ni tampoco esa parte que uno busca también para obtener una ayuda como es esa, ¿no? Que cuando uno no conoce a Dios, lo primero que lo mandan es allá, ¿no? Pues yo fui por ignorancia, estuve allá, pero en medio de esa crisis y de esa enfermedad donde yo cada día me estaba diluyendo en ella y ya no tenía esperanzas porque la verdad no había una solución, no había una respuesta para mí y en ningún lado encontraba yo la ayuda. Entonces alguien me habló de Jesús, un pastor alguna vez me había hablado y me había dicho que Jesús podía sanar, que Jesús podía hacer milagros, que podía sanar a las personas. Y yo en esa angustia me acordé y lo busqué y le dije, oiga, dígame una cosa, ¿es verdad que Jesús sana? ¿Es verdad que Jesús puede librarlo a uno de una enfermedad donde ni la ciencia puede, ni la medicina ha podido, ni tampoco la hechicería y todo eso? Porque eso es lo que uno busca cuando uno ve que la ciencia no responde, pues lo mandan allá para donde el señor que es del llano y que vende 7 hierbas y todo el mundo corre detrás de él. Y la verdad es que ninguna de esas cosas produjo un efecto en mi vida. Pero cuando este hombre me dice que sí, que Jesús podía sanar mi vida, y le dije, ¿y cómo? Entonces yo esperaba que él me diera una medicina, pues que dijera Jesús en la medicina, un frasco, tómese este jarabe que dice Jesús, tómeselo. Pero él me dijo, sí, él te puede sanar. ¿Y cómo Dios me puede sanar? Me dijo, pues por medio de su palabra. Y por primera vez en mi vida le abrí mi corazón a Jesús y recibí su palabra. Y esa palabra que yo recibí aquel día fue la que me trajo sanidad. Yo fui levantado de una enfermedad física del alma, realmente nunca supe qué era, pero fue una enfermedad que me estaba matando. Y gracias a esa palabra de Dios que yo recibí, hoy puedo decirte que soy sanado y que fui sanado, y fue una de las razones por las que pude conocer a Cristo, amarlo, y en gratitud, algo que le dije a Dios entre la vida y la muerte en esos días es que si tú me sanas, yo voy a predicar tu palabra, yo voy a contarle al mundo que tú eres real, que lo que yo viví no fue algo que me dijeron, no fueron unas palabras bonitas con las que me convencieron. Yo salí de la tumba, digámoslo así, porque fue un momento donde ya no había nada que hacer por mí. ¿Quién me levantó? Jesús. Por eso quiero compartir esta palabra en esta mañana y te voy a decir que la palabra de Dios es medicina para tu cuerpo y para tu alma. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, encontramos aquí un acontecimiento hermosísimo de Jesús con un centurión. Un centurión era una persona, era un militar romano que estaba encargado de una legión, será decir, de soldados, ¿no? Y dice la Escritura en el versículo 5 del capítulo 8, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Vea, el criado de este hombre estaba en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Solamente di la palabra y el criado sanará.
Porque soy un hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, digo a este ve y va, a otro ven y viene, a mi siervo hace esto y él lo hace. Al oír Jesús esto se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es una evidencia gloriosa de un hecho histórico, porque esto fue real. Jesús se encontró con este centurión. Este centurión vino para que Jesús le sanara a su criado que estaba enfermo, que estaba paralítico, tenía una enfermedad física. Y mire que este tenía las dos enfermedades: estaba paralítico y estaba atormentado. Tenía la del alma también. Ese tormento que tenía en su interior esta persona. Él no tenía paz, no podía dormir, nada. Tenía las dos enfermedades. Y le dijo al Señor Jesús que por favor lo sanara. Y el Señor envió la palabra de sanidad. Y vea, Jesús le dijo: bueno, yo quiero ir a su casa. Dijo: no vayas. Tu palabra me basta. Tú dices la palabra de sanidad y yo la creo. Y entonces, si eso es así, yo no necesito que vayas a la casa. Y dice la Escritura que así fue. Que Jesús no tuvo que ir a ninguna casa. No tuvo que llegar allá. Simplemente la palabra de Dios fue enviada a este paralítico atormentado, enfermo físicamente y enfermo del alma. Y Jesús aquel día lo sanó. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la palabra de Dios tiene poder para sanarte. Entiéndame eso. Tú tienes la medicina en tu casa. Si tú tienes una Biblia, ya tienes ahí el remedio. Así de sencillo. Ya tienes el remedio para tu enfermedad. Eso sucedió. Jesús levantó a un hombre con la palabra nomás. Isaías capítulo 53 versículo 5 nos está diciendo algo importantísimo también con respecto a esta sanidad, ¿no? A la palabra de Dios como sanadora. Quiero que la escuche en esta mañana porque es importante que usted lo sepa. Isaías se refirió acerca de Jesús en el capítulo 53 versículo 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que nos está diciendo Isaías, que Isaías tiene la oportunidad de ver a Jesús crucificado 800 años atrás. Él lo vio por el Espíritu. Él vio a Jesús, él vio la crucifixión de Jesús, él vio cuando mataron a Jesús, 800 años antes de que sucediera el asesinato de Jesús, digámoslo así, el crimen de Jesús que cometieron los fariseos, ¿no? Los religiosos de la época. Y dice, y está diciendo, contemplando esta escena de la muerte de Jesús, que Jesús fue atravesado, ¿no?, por una lanza. Lo último que atravesó su costado fue una lanza de un soldado. Dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Está diciendo que en el momento de su muerte Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Démonos cuenta que Isaías está hablando en pasado. Él no está diciendo, mire, dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que si nosotros recibimos la palabra de Cristo, usted va a recibir sanidad. ¿Por qué? Porque Jesús ya llevó tu enfermedad en la cruz del Calvario. Y estamos hablando de un pasado. Y es verdad, porque Jesús hace más de 2000 años que estuvo aquí en la tierra y se fue. Pero Jesús hoy sigue sanando con la palabra. Hoy la palabra de Dios sigue trayendo sanidad. Y entonces quiero que lo creas, porque eso lo vio el profeta, y así es que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús llevó todas nuestras enfermedades y nosotros fuimos sanados por todas esas heridas que el Señor llevó en su cuerpo. Ahí nosotros recibimos sanidad. Él cargó con toda enfermedad, para que tú entiendas que Jesús vino a sanarte por medio de su palabra. Entonces esto es algo que te tiene que alentar hoy, ¿no? Y bueno, también vemos en Marcos capítulo 4, versículo 4, Marcos capítulo 4, versículo 4, cómo el Señor, el día que fue tentado, ¿no?, cuando está él en un ayuno y fue tentado por el diablo, el diablo lo tentó con la comida terrenal.
Mire lo que le dice el diablo en esa tentación que Jesús vive, comenzando su ministerio. Antes de empezar su ministerio, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué hermosa respuesta la que le dio el Señor a Satanás, ¿no? Que él de pronto te está diciendo: mire, muchas personas están optando por la salud física también, ¿no? Aquí está el Señor diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está hablando que la palabra de Dios va a ser medicina, va a traer salud a esta persona, ¿sí? Porque la palabra de Dios es la que da vida también, no solamente es el pan terrenal el que da vida a una persona, también da vida la palabra de Dios. Y es importante que usted lo entienda, porque así el Señor le respondió al enemigo, ¿no? Él está buscando de pronto que tú no dependas de la palabra de Dios para tu sanidad, y tú necesitas la palabra de Dios para tu sanidad, porque ella es la que va a alimentar tu alma. Eso hace la palabra de Dios, alimentar tu alma. Tú puedes alimentar tu cuerpo físicamente, pero si estás enfermo del alma, necesitas una palabra que te sane el alma. Por eso miramos nosotros Isaías capítulo 61. En Isaías capítulo 61 el Señor habla de esto, ¿no? Isaías 61, versículo 1, dice el Señor, hablando de la misión que Él tenía sobre la tierra, dice: el Espíritu del Señor del Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Démonos cuenta que aquí está hablando el Señor que el mensaje que Él iba a predicar, por eso Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a predicar buenas nuevas. O sea, el Evangelio son las buenas noticias. La palabra de la que yo le estoy hablando son las buenas noticias. Dice que esta palabra traería bendición, o sea, traería sanidad a los abatidos y vendaría a los quebrantados de corazón, a las personas que están heridas en el alma, que tienen herido el corazón, que están destruidos emocionalmente, estas personas que caen en depresiones, que no tienen paz en su interior, que aunque todo aparentemente parezca bien físicamente, por dentro están destruidos porque han tenido que vivir golpes en la vida, traumas, han tenido que enfrentar tantas cosas en su vida y ellos están enfermos hoy, quizás están yendo a un psiquiatra y está bien que lo hagas, pero ahora busca la palabra de Dios para que ministre tu corazón si estás enfermo en tu alma, porque eso es lo que está diciendo Isaías. Y lo que está diciendo Jesús acerca del propósito de Él en la tierra era sanar a los enfermos del alma y también a los enfermos físicos, ¿no? Pero cuando la enfermedad no es física sino del alma, aquí es donde está la gran bendición, la gran riqueza. Ahí está la medicina. Jesús dice: yo vine a sanar a los que tienen roto el corazón, a los que han destruido, a los que su corazón se ha derrumbado internamente. Y esas enfermedades que muchas veces hasta las personas las declaran ya casi que locas, ¿no? Pero si usted recurre a Dios, si usted recurre a esta palabra, si usted toma esta palabra de Dios para su vida como fuente de sanidad, usted va a experimentar cómo el Señor va a sanarle y le va a restaurar su alma. Para aquellos que tienen problemas emocionales,
donde su corazón está destruido, está roto. Entonces es interesante cómo el Señor le dice primero al diablo que no solo de pan el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Increíble esto, ¿no? Es una grande bendición. Entonces tú vas a recibir sanidad por la palabra. Eso fue algo que me pasó a mí. Yo recibí sanidad por la palabra. Yo nunca tuve que tomar nada, ni un jarabe, ni estas hierbitas antes del desayuno, nada. Fue la palabra de Dios de la que yo me agarré porque no tenía tampoco más opción, ¿no? Pero es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Y que Jesús mismo dice que Él es la persona que puede impartir esa sanidad del alma y esa sanidad física. Entonces, ¿qué hay que hacer entonces para que nosotros obtengamos esa sanidad? Vienen los pasos, ¿no? Ya le he comentado lo que pasó con el centurión romano y el joven, ya le dije lo que dijo Isaías con respecto a la sanidad que Jesús ofrece en la cruz del Calvario. Ya también hablamos acerca de la palabra de Dios que da vida, no solamente físicamente, el pan físico puede dar vida, sino también la palabra de Dios, y cómo Jesús vino a eso realmente, a traer vida a los enfermos del alma y a los enfermos físicos. Mateo capítulo 8, versículo 11, volvamos otra vez a nuestra historia con la que iniciamos y nos damos cuenta qué es lo que hay que hacer entonces para gozar, para disfrutar de esa sanidad, cosa que usted diga: ya no tengo que tomar esa pasta para dormir, ya no tengo que tomar esa pasta para estar en paz, tranquilo, porque hay veces te dan pastas para tranquilizarte. Hay personas inclusive que las dopan, ¿no? Las alejan de la realidad, pero esto tiene una solución divina. Y qué mejor que ir a la persona que nos construyó, ¿no? Que nos diseñó, ¿no? Hay una historia que cuentan de Henry Ford, ¿no? Un hombre que fue el que creó el carro, ¿no? El carburador, el inventor del carburador. Y un día él iba en su carro y encontró un hombre varado. Y el hombre allá tratando de arreglar su carro, y él se bajó y habló con el hombre: ¿qué le pasa al carro? Y él dijo: no, mire, le he movido de todo y no ha pasado nada. Y él cogió y se quedó mirándolo, le conectó lo que tenía que conectar, le dijo: esto era. Prendió su carro y se fue. Sencillamente, ¿por qué? Porque él fue el que lo construyó. ¿Quién construyó tu cuerpo? ¿Quién te construyó el alma? ¿Quién te dio las emociones? ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te permitió estar aquí físicamente? Fue el Señor, ¿no? Entonces, como es Él, pues qué bueno ir al médico de los médicos. Él es la maestría completa en la salud. De verdad que sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, según lo que el Señor nos dijo en su palabra y lo que Él admiró, es tener fe, ¿no? Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo te pregunto, ¿cuánto tú podrás creer que esta palabra que tienes, esta Biblia, porque tú la ves físicamente, tú ves un libro, este es un libro, es la Biblia, mire, la editó, es la edición Caribe, y ahí le pones el nombre, la Nácar Corum, le pones cualquier nombre de eso. Pero yo te quiero decir algo, que estas letras que tú tienes aquí tienen vida. ¿Sabe qué es? Son espíritu y son vida. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 14, versículos 6 y 63, ¿no? Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Quiere decir que esta palabra te va a dar a ti vida. Esta palabra te va a alentar, esta palabra te va a levantar, esta palabra te va a restaurar. Esta palabra no es del hombre, esta palabra es divina. Y tú lo vas a comprobar cuando la empieces a recibir. En medio de tu enfermedad, en medio de tu crisis, empiece a tomar esta palabra como fuente de vida y empiece a declararla en usted, a declararse sano bajo una promesa. Ejemplo de Isaías 55, cuando le acabo de leer Isaías 53, versículo 5, que dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué tal si le dices eso al Señor en medio de tu enfermedad? Y: Señor Jesús, yo sé que tú llevaste mi enfermedad, yo sé que tú la cargaste en la cruz, y tu palabra dice en Isaías capítulo 53 versículo 5 que yo fui curado, que yo fui. Ya estás creyendo. Entonces lo importante es que tú empieces a creer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es empezar a creer que esta palabra, esta Biblia, este libro que tengo en mis manos tiene vida. Tiene vida y genera vida. O sea, ¿tú quieres vida? ¿Tú quieres salud? ¿Tú quieres la sanidad de tu cuerpo? ¿Quieres la sanidad de tu alma? Empieza a degustar esta palabra, empieza a recibirla, empieza
alimentarse, como cuando te tomas la medicina a las 7 de la mañana, a las 9, a las 11, empiece a tomarla, solamente consúmela, empieza a consumirla y a llevarla a tu corazón y a declarar que esa palabra va a ser real en su vida. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3 nos aclara un poquito más sobre lo que hemos venido hablando, acerca de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3 nos dice algo interesantísimo con respecto a la palabra de Dios. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí está hablando de la palabra. Mi ley es la palabra, y tu corazón obedezca a mis mandamientos, es lo que está diciendo. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Miren esto, cómo es de interesante que tú obedezcas a la palabra, que tú recibas la palabra de Dios. Lo primero es creer en la palabra y lo segundo es obedecer a la palabra de Dios. O sea, yo quiero mi sanidad, yo quiero mi salud física, yo quiero mi salud mental, yo quiero mi salud emocional, yo quiero mi salud espiritual. Sencillo, tengo que hacer un compromiso con Dios. Algo que yo tuve que hacer. ¿Yo por qué llegué a Cristo? Yo tenía que decidir entre obedecer a Dios o sencillamente seguir la vida que traía, la vida de un borracho, un tipo mujeriego, un tipo que creía que porque era joven nunca se iba a morir, orgulloso. Ese era yo. Pero cuando tengo la oportunidad de conocer a Jesús, lo primero que me pide Jesús es: entrégame tu vida. Y yo le digo al pastor: ¿y qué es entregarle la vida a Cristo? Dijo: tienes que dejar el pecado, tienes que apartarte de la maldad, tienes que empezar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y para mí era tan duro eso, porque yo amaba la maldad, yo pagaba, donde había maldad yo pagaba. Están cobrando a tanto, yo entraba, hay que entrar a mirar eso, hay que entrar a esto, porque es eso el ser humano sin Dios. Eso era yo sin Dios. Y tuve que decidir entre dejar el pecado, dejar mi maldad y entregarle mi vida a Jesús para que Él empezara a hacer su sanidad en mí. Yo me estaba muriendo, yo ya no tenía otra opción. Entonces le dije al hombre: bueno, listo. Entonces yo le entrego mi vida a Jesús. Y le entregué mi vida a Jesús aquel día. Y desde aquel día empecé a obedecer su palabra. Empecé a guardar sus mandamientos. Dejé el trago, dejé todo eso que todo el mundo llama, que llamábamos nosotros en nuestra época la felicidad, la alegría, cuando era nuestra propia autodestrucción. Era un relajo, era una vergüenza de vida lo que teníamos. Me da vergüenza decirlo hoy en día, que me doy cuenta hasta dónde uno puede caer tan bajo en el pecado, ¿no? Pero bueno, el asunto es este. Por eso viene el consejo: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¡Qué bendición! Tienes que hacer un compromiso con Dios. Tienes que dejar tu pecado. Tienes que pedirle perdón a Dios, tanto a Dios como a los hombres, porque quizás en el camino has dejado herida a mucha gente. Muchos que han estado a tu lado tienen mucho que reclamarte. Entonces procura arreglar eso. Arregla primero con Dios tus cuentas, pídele perdón y entrégale tu enfermedad al Señor. Y vea lo que sigue diciendo. Quiero tomar el versículo 8 porque sigue diciendo más cosas hermosas, pero el tiempo no me da. El versículo 8 del mismo capítulo 3 de Proverbios dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Quieres salud? ¿Quieres de verdad ser sanado? ¿Quieres ser levantado de esa cama? ¿Quieres dejar de tomar pastas todos los días? ¿Quieres dormir bien? ¿Quieres tener paz interior? ¿No quieres volver al médico? ¿No quieres volver a los...? Eso es harto. Eso es aburrido, tener que uno estar yendo allá todo el tiempo allá. Pero aquí está la respuesta. La palabra de Dios es la oportunidad que tú la recibas. ¿Y quién es la palabra de Dios? Juan lo dijo en el capítulo 1. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra encarnada, ¿no? Que se hizo carne la palabra. Mire lo que dice Juan con respecto a la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús.
Jesús es la palabra encarnada. El Evangelio no es otra cosa sino la palabra encarnada. Usted lea Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Es la palabra de Dios. Ahí están todas las promesas. Ahí está la esperanza del hombre perdido, del hombre enfermo, del hombre caído, que si viene a Jesús va a tener la oportunidad de experimentar una sanidad para su cuerpo y una sanidad para su alma. Yo te hago la invitación para que invites a Jesús. Toma la Biblia, haz de ella tu alimento, empiece a consumir la palabra de Dios. La Biblia tiene la palabra viva. Usted ve aquí las hojas, pero usted empieza a traerlas a su corazón y verá cómo se vuelven vida, porque es la palabra de Dios. Dios será el que va a sanar tu enfermedad. Y me gustaría que me contaras los testimonios, así como yo te puedo contar el mío. Yo fui sanado por la palabra de Dios. Ahora yo espero que tú también lo seas. ¿Qué tienes que hacer? Creer y obedecer a la palabra. Si el Señor te pide que le entregues tu vida hoy, que pidas perdón por tus pecados y que lo recibas como Señor y Salvador y que empieces a vivir de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a su voluntad, estoy seguro que usted va a empezar a recibir la sanidad inmediatamente. Voy a hacer una oración por ti. Señor Jesús, mira a estas personas que hoy nos vieron, que escucharon tu palabra, que están enfermas, que llevan años luchando, que no han podido salir de ahí. Hoy te pido que ellos abran su corazón a ti y te puedan recibir como Señor y Salvador, y puedan disfrutar hoy de esa salud física, emocional y mental, espiritual, que todos los seres necesitamos, todos los seres humanos necesitamos. Gracias, Jesús, por bendecirnos con tu palabra, y permítenos que ella nos siga trayendo salud y vida a cada uno de los que se deleita en ella y la obedece. Dios les bendiga, muchas gracias. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.